Política 3.0. Capítulo 2. El ser humano. El ser humano es hermoso. Aún sin lógica, con sus incoherencias, cambiando su forma de ser según la circunstancia en que se encuentre, y con sus luces y sombras, todo ser humano es obra de Dios, y tiene un potencial enorme para hacer cosas bellas. Todo lo que consigue, o no consigue, es lo que ha permitido Dios que ocurra. Y asimismo como el Todopoderoso reparte talento y suerte entre los justos, también reparte talento y suerte entre los malos e impresentables, haciendo que sea necesario el convivir y el negociar. Hay dilemas en los que Dios pone al hombre que son sencillamente insalvables e interminables. La voluntad del ser humano de lograr lo que se propone hace que manipule cualquier principio, que no le importen criterios, explicaciones y conceptos, ni que su ambición sea mucho más grande que su talento. Asimismo, la capacidad del ser humano para negar lo evidente y ver lo que quiere ver, para sabotear todo, tergiversar todo, para abstraerse de toda regla o norma y decirse, hago lo incorrecto por los motivos correctos, es una fuerza incontrolable. En este sentido, podemos ver al ser humano algo así como una colección de deseos, ambiciones y pensamientos que decide, por momentos, y según le parezca, buscar su interés propio, el de un tercero, o el del grupo, comportarse como intelectual o como sofista, pensar o no pensar al actuar, etc. Sin embargo, el paso del tiempo y la comparación entre individuos nos puede dar una referencia de peso al intentar clasificar a un individuo, por lo menos de manera general. La simple inteligencia natural del ser humano lo hace cuestionarse todo, absolutamente todo, incluyendo lo que debería y lo que no debería. Viene a la mente la frase jocosa de Bertrand Russell que dice: nunca moriría por mis creencias porque podría estar equivocado. Podríamos agregar, ni me rompería mucho la cabeza pensando tampoco. Así, la historia humana es una de aprender lecciones y olvidarlas, de encontrar el rumbo y perderlo, de progresos y retrocesos. Vemos, por ejemplo, que el renacimiento europeo significó la vuelta a las ideas y valores grecorromanos y el abandono de la escolástica, que el paso del tiempo no significa avance en todo sentido. El cerebro humano. El estudio de este órgano se debe hacer para conocer su funcionamiento y sus por qué. El cerebro humano suele buscar la simplificación y le huye a la necesidad de razonar. ¿Quién construyó ese puente? Napoleón. ¿Quién hizo el iPod? Steve Jobs. Así funciona el cerebro humano generalmente. En algunos casos la simplificación es tan extrema que se ve gente que se fija más en el lenguaje corporal que en los argumentos que se presentan al momento de decidir. Por ejemplo, ¿quién hizo un mejor debate presidencial, discurso, etc.? Algo así como tirar el guineo y quedarse con la cáscara. Nuestro cerebro se aburre rápido de hacer las cosas con criterio y disciplina. Nos apartamos del camino correcto, por simple aburrimiento, porque el cuerpo pide el desorden un poco, pide un cambio, y no le importa tanto si para bien o para mal, quiere cambiar. De este modo, todo lo que llega a la madurez y apogeo, todo lo que se realiza, pronto se pudre. Por eso es importante tanto como sociedad y a nivel individual el tener metas, proyectos, programas a seguir y cumplir, para así evitar mantenernos estáticos, y procurar no perder las buenas costumbres y referencias nunca, aunque se visite el lado oscuro. Por así decirlo, de vez en cuando por gusto. Los científicos de hoy, y del futuro, tienen para no aburrirse con el estudio del cerebro humano, y cómo funciona. Esperemos que el conocimiento se use para cosas positivas. El ego. El ego, u orgullo humano, rivaliza con el amor por ser la fuerza motivadora más poderosa en el mundo para hacer que cualquier cosa suceda, o no suceda. Este tiene que ver con ese deseo del ser humano de sobresalir, de lucirse, con su idea personal de ser alguien, a veces sin importarle lo que tenga que hacerse para sentirse superior a los demás, o también con esa pasión igualitaria, a veces sin freno, de quien no quiere ver a nadie por encima de él o ella. Los seres humanos debemos saber dominar nuestro ego para poder vivir en armonía con nuestros semejantes. Todos debemos enfrentarlo en algún momento de nuestra vida. Se caen y fracasan muchos planes y metas por detalles egocentristas, que pierden de vista la objetividad más elemental. Como en el fútbol, se pierden muchos goles, ya hechos, por el egoísmo, por el individualismo. Sin embargo, también hay que saber manejarse al tratar con los demás para no ofender su ego, y menos de manera gratuita. El hombre que muestra actitudes arrogantes, de manera consciente o inconsciente, les gana simpatizantes a sus enemigos, no importa si sus enemigos no tienen razón en sus planteamientos. Señor Perfecto es quien peor cae siempre. Liberen a Barrabás. Y de paso genera enemigos nuevos. Por otro lado, tratar a los demás con respeto, como gente importante,
es algo que se agradece y que abre muchas puertas. Todo es tergiversable por el ser humano. Nada escapa a la tergiversación por parte del ser humano. Eso es así. Si se llegó a querer usar al cristianismo como herramienta para eliminar a todo tipo de opositores a veces más cristianos que sus acusadores, a través de la historia, como durante la Inquisición, ¿qué se salva de la tergiversación? Todo el mundo que esté suficientemente determinado a cambiarle el sentido original a las cosas para ajustarlas a lo que le parezca, lo va a hacer, ya que su idea es volarse las barreras que le impiden hacer lo que quiere. Pero, ¿cómo se logra que no se puedan tergiversar las cosas? ¿Acaso existen las ideas o los conceptos intergiversables? Esa es la cuestión. Yo creo que no. El único remedio contra el esfuerzo de uno o más individuos por tergiversar el concepto o el propósito de algo es el esfuerzo de otros individuos por mantener vigente el concepto o el propósito original. La tergiversación no se detiene, sino que se combate. Los intereses. Todo aquello que existe y tiene una identidad se defiende, se crea sus propios intereses y perspectivas de las cosas, y lucha por sus privilegios, grupales o individuales. Así vemos que, salvo excepciones, las enfermeras se defienden entre ellas, los camioneros se defienden entre ellos, los médicos se defienden entre ellos, y así con todos los grupos de interés que se pueda pensar. Y si se crea o surge un nuevo grupo de interés, lo mismo. ¿Un colegio de abogados trabaja para la gente? El abogado que anteponga los intereses de los clientes por encima de los intereses de los abogados sentirá el rechazo de sus colegas, que le expresarán su malestar. ¿Una asociación de banqueros trabaja para la gente? El banquero que anteponga los intereses de los clientes por encima de los intereses de los banqueros será visto como una amenaza existencial por los demás banqueros, y sus colegas buscarán eliminarlo. Todo lo anterior es normal y natural entre los seres humanos. El problema es que con la misma espontaneidad y facilidad con la que surgen intereses legítimos y que se pueden mencionar o defender en voz alta, también pueden surgir intereses mafiosos y oscuros en cualquier momento. El ser humano y la política. Pregunta: ¿qué es lo mal hecho? ¿Qué es corrupción? Sabiendo que el ser humano no siempre tiene el deseo, ni la voluntad, y no tiene por qué hacerlo tampoco, de ponerse de acuerdo con los demás en qué es corrupción, en qué es decencia, en qué es ética, en qué es lo mal hecho, para no crearse obstáculos en su camino, y sabiendo que el problema no es el político ya, ni son los partidos, sino que es el ser humano en su faceta sofista, preguntémonos, es de seres inteligentes y que avanzan, que evolucionan, no solo en el plano tecnológico material, sino también en la forma de gobernarse, el insistir permanentemente en tener sistemas de gobierno que descansen en la decencia de alguien específico, ya sea de los funcionarios del gobierno, del votante, de los partidos de oposición, o del que sea, para funcionar sin vicios? Es cierto que todos los gobiernos moderados dependerán siempre significativamente de la decencia humana para mantenerse moderados. Los gobiernos no moderados no tienen necesariamente relación con la decencia para operar, pero lo que queremos dejar claro es que la tendencia positiva será siempre. Si es que estamos avanzando realmente en cuanto a sistemas de gobierno y de administración pública, el dirigirnos hacia gobiernos moderados que dependan cada vez menos de la decencia humana. Para funcionar sin vicios. ¿Y para depender de qué? ¿A dónde irá la dependencia entonces? A la transparencia en los procesos, a las estadísticas, al monitoreo de todo, al voto por programas, no por hombres ni mujeres. No importa la forma de gobierno, monarquía, república aristocrática, república democrática, o el sistema institucional de administración pública que se quiera implantar, mientras mayor sea su dependencia en la decencia humana, más rápido se pervierten. Simplemente tenemos que entender que nuestra naturaleza humana necesita tener, y debe tener, su área de esparcimiento y recreación. En otras palabras, necesitamos nuestro espacio para desarrollar nuestros planes personales y hacer nuestro mundo. Ese espacio es el sector privado. Pero, ¿y acaso no podemos organizarnos de manera que el espacio para la expansión de la creatividad y la complejidad humana sea el sector público y el espacio para el orden sea el sector privado? No, porque los gustos de cada uno se pueden perseguir en el sector privado, que para eso es privado, pero no se pueden perseguir los gustos de todos en el sector público. Aquí es necesario ponerse de acuerdo de manera política. Además, estaríamos actuando de forma hipócrita. ¿Cómo vamos a tener una sociedad donde se fomente el saber ser cauteloso con lo tuyo y tomar de manera más relajada, o con menos seriedad, lo público? En conclusión, el sector privado es el espacio apto para las metas y propósitos individuales. El sector público es diferente. Lo que aplica en el sector público es la mentalidad y el trabajo en equipo,
con metas en común. Ese es el precio del orden y de la salud de una nación. Pero, ¿cómo logras separar el sector público y el privado si los seres humanos te lo mezclan todo? ¿Cómo vas a lograr que respeten los linderos de estos dos sectores? Sembrando en la mente de la gente una de las ideas centrales de la política 3.0, los sistemas de gobierno y administración política mejor diseñados son los que dependen siempre lo mínimo posible de la decencia humana. Que la picardía del ser humano nunca altere el orden del sector público, la manzana sagrada. Esa es la meta de la política 3.0. El mantenimiento del orden en el sector público no se tiene que ver afectado por la complejidad humana, hay que mantenerla a raya en ese sentido.